Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. 12 del día, 1 minuto. A esta hora nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para actualizarlos de las noticias más importantes a esta hora en Colombia. Un SOS están lanzando los alcaldes de los municipios del sur de Santander, donde una enorme falla geológica acabó con la vía conocida como la transversal del Carare. Denuncian los mandatarios locales que tras 15 días de la emergencia, el Invías se fue de la zona y no define un nuevo trazado para la carretera que permite comunicar al sur de Santander con el Magdalena Medio. Quien tiene la información es Julián Mejía. Molestos están los alcaldes de municipios como Landazuri, Vélez y Mitarra, entre otros del sur de Santander, porque el gobierno nacional ni el Invías les ofrecen una solución concreta para atender la emergencia por el colapso de la transversal del Carare. Recordemos esa vía que comunica Barbosa con la zona del Magdalena Medio y que quedó completamente destruida por una falla geológica. Las grietas son enormes y de carretera ya no hay nada. El alcalde de Landazuri, Carlos Morales, dice que el Invías llegó a la zona y se fue sin darle solución. Pero Invías es el que no nos da como una luz a nosotros. No nos dice cuándo se va a reunir con los alcaldes, cuándo va a hacer una mesa de trabajo conjunta, porque no puede reunirse uno por uno. Tiene que reunirse con los alcaldes, o deben reunirse con los alcaldes de Bolívar, Vélez, El Peñón, Landazuri, Cimitarra, Barbosa, para definir que si esa ruta alterna es la que se va a tener, pues en qué condiciones vamos a tenerla, porque hoy en día reviste un peligro grandísimo para toda la región, para todos los pasajeros, para la carga y para las cosas que se mueven por ahí. Ante el cierre de la troncal del Carare, los transportadores se han visto obligados a utilizar rutas alternas de carácter secundario y terciario, que están en pésimas condiciones y no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada. 12 del día, 3 minutos, cambiamos de tema porque hay choque de trenes entre dos magistrados, enfrentamiento entre dos magistrados de la Corte Constitucional. En las últimas horas el magistrado Héctor Carvajal le envió una carta a todos sus colegas de la sala plena de este alto tribunal en la que les pone sus reparos y hace críticas al magistrado Jorge Ibáñez por la manera en que ha llevado la recusación en su contra que pide sacarlo del debate de la reforma pensional. Sergio Barbosa. En la Corte Constitucional hay una papa caliente hace más de un año y es decidir sobre si la reforma pensional se ajusta o no a la Constitución. Por ello han pasado un sinfín de situaciones que han puesto en aprietos a los magistrados que integran la sala plena de la Corte. En una carta de 7 páginas firmada de puño y letra por el magistrado Héctor Carvajal, en donde hace duras críticas a su colega el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por la manera en que ha manejado el tema de su recusación, que fue formulada por la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, en donde pide sacarlo de la discusión de la reforma por un supuesto conflicto de interés tras haber conceptuado como contratista de Colpensiones sobre la ley demandada. El magistrado cuestiona en particular un auto del 6 de noviembre que sacó el despacho del magistrado Ibáñez, en el que se considera que los documentos que mandó Colpensiones no cumplían los estándares de autenticidad e integridad digital requeridos. Según la decisión, la entidad envió copias en formato de imagen sin metadatos, lo que impide verificar a su origen. El magistrado Carvajal también sostiene que con esas actuaciones del presidente de la Corte, quien es sustanciador en este caso, podría estarse arrogando las facultades propias de las partes, lo cual bien podría convertirlo en juez y parte, afectando la imparcialidad y generando una dilación justificada. Por último, el magistrado está pidiendo a sus colegas de la sala plena adoptar la decisión que corresponda para que la Corte Constitucional tome una decisión de fondo sobre una de las reformas de mayor interés para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Están tensas las relaciones dentro de la Corte Constitucional. No me quiero imaginar esas salas plenas, cómo está la tensión adentro entre los magistrados. Pero vámonos para las calles de Bogotá a las 12 del día, 5 minutos. ¿Por qué razón? Porque ante el incremento de los casos de muerte de conductores y peatones en las vías de la ciudad, el alcalde Carlos Fernando Galán propuso reactivar, Nicolás Rodríguez, una campaña de la que nos acordamos muchos bogotanos, y es aquella campaña de las estrellas negras en el piso, como una estrategia para reducir la siniestralidad. Dice Elia Camila, buenas tardes, que no es la única campaña que se va a hacer, pero que sí es un método de concientización para todos los conductores en la capital ante el incremento de las muertes en las vías, no solamente por los hechos que se han registrado en las últimas semanas en Bogotá, sino los constantes accidentes en los que se han visto involucrados los motociclistas en su gran mayoría. Dice que el alcalde que lo propuso en ASO Capitales para que no solamente se implemente en Bogotá, sino también en las ciudades capitales de Colombia. Que relancemos la campaña de las estrellas negras, por ejemplo, es una herramienta, no es la única, pero es una, que genere conciencia de lo que significa, porque se nos está volviendo paisaje, que todos los días mueren personas en las calles por accidentes viales, y eso no puede suceder, son accidentes que son evitables, que depende de reducir la velocidad. Vamos a fortalecer los controles en Bogotá,
pero vamos a hacer además campañas que esperamos sean efectivas, Camila, lo que le generen dice el conciencia. alcalde Carlos Fernando Galán es que para estas épocas de diciembre se van a redoblar los operativos en las calles de la ciudad. Recordemos que esta campaña, por lo menos de las Estrellas Negras, tuvo su primera participación en el 2003, mientras Santana Mocus lo propuso y también se reactivó en el gobierno de Claudia López. Aseguran además de la Dirección de Tránsito y Transporte que de las 150.000 pruebas de alcoholemia hechas en la ciudad, más de 4.000 salieron verdes. 12 del día, 7 minutos, y cambiamos de tema porque la ANEF estima que subir el salario mínimo, como lo ha propuesto el presidente Gustavo Petro, le podría costar más de $1 billón a la nación. Marcela Peña. Es lobo, Dani, es que cada vez que se sube el salario mínimo por encima de la inflación, le suena la caja registradora al gobierno nacional. El estimativo es que cada punto por encima del costo de vida son 240.000 millones de pesos de gasto adicional para el Estado, principalmente en el pago de las mesadas pensionales. ANIF hizo los cálculos y estima que para 2026 podríamos estar hablando de una inflación del 5,34%, la del cierre de este año, y una productividad laboral de 2,2%. Eso ya por sí mismo implicaría un costo fiscal de 0,5 billones de pesos. Sin embargo, si el salario se sube, por ejemplo, 10%, que es algo que ha puesto sobre la mesa el gobierno, al gobierno le tocaría sacar de su bolsillo 1,12 billones de pesos. Las cuentas, por supuesto, explotarían si se sigue la idea del ministro Armando Benedetti de llegar a un salario mínimo de 1.800.000 pesos. Gracias, Marcela. 12 del día, 8 minutos. Ya que está usted en Noticias Económicas, le traigo noticias a quienes compran tiquetes en Wingo. ¿Por qué? Porque la Superintendencia de Transporte le ordenó a esa aerolínea modificar su página de internet para que se identifique de manera clara la información sobre la compra de tiquetes para pasajeros con condición de discapacidad. Laura Olarte. Esta modificación de la página web se deberá realizar en un plazo máximo de 5 días hábiles. De lo contrario, acarreará multas sucesivas de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como lo establece la ley. Recordemos que este caso se da luego de que 3 ciudadanas que se encontraban en silla de ruedas denunciaran el impedimento por parte de la aerolínea Wingo para abordar un avión que tenía como destino Medellín. Este hecho movió la investigación por parte de la Delegatura para la Protección de los Usuarios, por lo que se tomaron medidas específicamente en el proceso para la compra de tiquetes. Wingo ahora tendrá que brindar opciones que den claridad a la asistencia en el vuelo de esta población. José Daniel Gómez, director de investigaciones de la Delegatura de Protección a los Usuarios del sector transporte. Que esta debe ser clara, oportuna y comprensible al momento de efectuar dicha compra. Recordamos a las aerolíneas que estas no deben limitar el libre acceso ni en la compra de tiquetes ni en el embarque a personas en condición de discapacidad. Por el contrario, deben garantizar siempre un trato digno y respetuoso. Opciones como: necesito silla de ruedas, puedo caminar; necesito silla de ruedas, no puedo subir escaleras; soy completamente inmóvil y tengo otra discapacidad, son las especificaciones que ahora tendrá que tener la página de Wingo. La entidad recordó que todas las aerolíneas deben garantizar la accesibilidad, atención digna y la no discriminación hacia esta población. Y la ONU está denunciando que en la ciudad de Santa Marta las llamadas autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada estarían imponiendo castigos y sanciones ilegales contra la población, incluyendo trabajos forzados. Cristian Correa. Durante el 2025, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas recopiló 19 registros audiovisuales que muestran actos de violencia física, trabajos forzados e inmovilización de extremidades y humillaciones públicas. Las víctimas fueron obligadas a exhibirse con mensajes de arrepentimiento y a realizar labores forzadas como forma de pago. De acuerdo con la ONU, estos hechos se atribuyen a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo armado que mantiene control territorial en zonas rurales de Santa Marta y la Sierra Nevada. Entre las víctimas hay mujeres sometidas a agresiones y humillaciones que, según el organismo, podrían considerarse formas de violencia de género y tortura simbólica. El informe advierte que estas prácticas vulneran el derecho internacional humanitario y tratados como la Convención contra la Tortura, lo que podría configurar crímenes de guerra o de lesa humanidad. El organismo internacional pidió al Estado colombiano investigar, sancionar y prevenir estos hechos, garantizar la protección de las comunidades afectadas y reforzar la presencia institucional en la Sierra Nevada de Santa Marta. 12 del día, 11 minutos, y la Procuraduría confirmó el fallo de destitución e inhabilidad por 4 meses contra el exalcalde de Cartagena, William Dow, por haber llamado nido de ratas a funcionarios del Ministerio Público. Kalila Peña.
Pues todo inicia durante una audiencia el 12 de diciembre de 2022, cuando el exalcalde William Dow afirmó que en la Procuraduría General de la Nación también hay un nido de ratas, expresión que según la decisión se traduce en que en dicho organismo existen o laboren seres despreciables, rateros o ladrones, lo que constituye un acto desdeñoso, ofensivo y deshonroso hacia los servidores públicos presentes en la diligencia. El fallo fue adoptado mediante un documento de 26 páginas proferido por la Sala de Juzgamiento de la Procuraduría, la cual determinó mantener la sanción al encontrar que las manifestaciones del exmandatario fueron atentatorias contra la dignidad de los funcionarios y contrarias a los valores que deben regir la conducta de los servidores públicos. La sanción no se encuentra en firme, ya que contra este fallo de segunda instancia procede el recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado, instancia que deberá determinar si se mantiene o no la decisión y la multa impuesta. Y seguimos en la ciudad de Cartagena porque el alcalde Dumet Turbay pidió al gobierno nacional respeto para la región Caribe y el proyecto del Canal del Dique ante un nuevo aplazamiento del giro de recursos para esta mega obra. Dalida Orozco. En medio de la incertidumbre que sigue rodeando el avance del megaproyecto del Canal del Dique, un nuevo retraso en la disponibilidad de recursos podría complicar aún más la situación de la obra. Según dio a conocer la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Norte, el gobierno nacional habría decidido aplazar el giro de recursos para la fase de preconstrucción, lo que pone en riesgo actividades como dragados, protección de orillas, adecuaciones hidráulicas, entre otras. El alcalde de Cartagena, Dumet Turbay, quien ha sido uno de los mayores defensores de este proyecto, dijo que la ejecución de esta obra no puede frenarse por capricho y exigió respeto para el Caribe y las comunidades de Bolívar, Atlántico y Sucre que han esperado por años este proyecto. A su vez, el mandatario pidió a la ANI y al Ministerio de Transporte explicar los motivos por los cuales se aplazó el giro de los recursos. Y los diálogos regionales de paz en el departamento de Nariño están en riesgo tras los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, aseguró el secretario de Paz y Derechos Humanos del departamento, Winston Viracachá. Una dura crítica a la posición del presidente de la República, Gustavo Petro, que en su cuenta de Twitter escribió que en Nariño no se están adelantando diálogos políticos, sino sociojurídicos, hizo el asesor de paz del departamento, Alex González. Es irresponsable ese Twitter del señor presidente Gustavo Petro. Nosotros estuvimos en esa campaña, ayudamos a elegirlo. Creo que como joven estuve tanto en el paro estudiantil, en el paro nacional, pero sí me queda ser consecuente con lo que está pasando en el departamento de Nariño y decir... El funcionario dijo que el presidente de la República no puede poner en riesgo los diálogos territoriales de paz que ya cumplen 1 año y 6 meses. La noticia internacional. En el mundo, una tormenta solar calificada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la NOAA de Estados Unidos, como severa, golpeará hoy en la tarde el campo magnético de la Tierra, por lo que se han lanzado notificaciones a los operadores de infraestructuras críticas para tratar de mitigar posibles efectos adversos. Los diferentes niveles de alerta establecidos por el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA abarcan desde el G1, que es menor, hasta el G5 extrema, y las fijadas para hoy han alcanzado una alerta de nivel G4, que es severa debido a la actual tormenta geomagnética, que ocurre cuando las partículas expulsadas por el Sol golpean el campo electromagnético de la Tierra. En algunas ocasiones, estas tormentas solares afectan a las comunicaciones en la Tierra y solo en los casos más extremos pueden influir en los sistemas eléctricos, además de provocar una mayor intensidad en las auroras boreales, como las que se han visto en las últimas horas en los Estados Unidos. Esa es la alerta y la prevención por parte de la NOAA norteamericana. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde México. El arquero colombiano Kevin Mier del Cruz Azul sufrió una fractura de tibia tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla en el duelo ante Pumas. El golpe fue tan severo que tendrá que ser operado en los próximos días. Mier iniciará un largo proceso de recuperación que lo alejará de las canchas por varios meses. Una noticia que conmueve el fútbol colombiano, pues el guardameta venía siendo figura en la Liga MX. Toda Colombia le envía fuerza al portero antioqueño, esperando verlo pronto. Las principales tendencias en redes sociales.
A esta hora es tendencia en redes sociales Toy Story 5. 7 años después del estreno de Toy Story 4, Disney y Pixar presentaron el primer tráiler y póster de la nueva película que llevará los juguetes más queridos del cine al mundo de la tecnología. En esta nueva historia que llegará a los cines el 19 de junio de 2026, un paquete llega a la habitación de Bonnie, donde los juguetes descubren a Lily-Pat, una tableta con forma de rana que pondrá a prueba su forma de jugar y los enfrentará a una nueva amenaza. Esta y más tendencias en BluRadio.com.